Este vídeo ha sido posible gracias a la colaboración de Tozo. Hoy vamos a conocer los auriculares Tozo T10. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Lo primero que voy a hacer es dar las gracias a Tozo por confiar nuevamente en el canal y enviarme sus auriculares Tozo T10. Unos auriculares que podríamos decir que son de gama media-baja y que destacan principalmente por tres cosas. Primero es por su batería. Según el fabricante, entre el estuche y los auriculares, con una sola carga, podemos tener más de 40 horas de autonomía, que si es cierto, pues está muy bien. La segunda característica que se destaca en estos auriculares es por su resistencia al agua, IPX8, o sea, el grado más alto de protección al agua, que quiere decir que los podemos llegar a sumergir, por ejemplo, en una piscina. Y la tercera característica por la que destacan es por unos bajos extremadamente potentes, o sea que son ideales para escuchar, por ejemplo, música electrónica y hip hop. Ahora ya voy a hacer el unboxing de estos auriculares y después vamos a ver sus principales características. Bueno, pues aquí tengo la caja de estos auriculares de los Tozo T10. Vamos a ver un poco la caja. Vemos que hay varios colores. A mí me han mandado los azules, yo los pedí azules. Aquí tenemos algunas de las principales características que ahora lo vamos a repasar. También nos dice que necesitamos un adaptador de corriente que no viene incluido. Seguramente viene incluido solo el cable y ya vamos a abrirlos. A ver por dónde corto. Cortaré por debajo. Y vamos a ver cómo se abre, que cada uno se abre de una forma diferente. Por aquí, y vamos a jalar. No sé por qué siempre vienen al revés. Para mí lo lógico es que estuvieran arriba, pero siempre vienen al revés. Bueno, esto es anecdótico. Una vez sacamos esto, lógicamente en la caja ya no queda nada. Tenemos una guía de inicio, tenemos el manual de instrucciones. Aquí nos está diciendo que se pueden sumergir. Vale, vamos a ver bien esto de la inmersión. Vienen con bastantes juegos de almohadillas, esto está bien. A ver si voy a cortar. Y vamos a ver cuántos juegos incluyen. Pues como vemos incluyen bastantes juegos. 1, 2, 3, 4, 5 juegos de almohadillas más los que ya imagino que lleva el auricular. Después está súper bien. Aquí tenemos un cable para cargar. Y aquí tenemos, ¿qué es esto? Una cinta por si los queremos colgar, seguramente. Esto no lo había visto en ningún modelo de auricular, que incluyeran una cinta, imagino, para colgar, no sé, el estuche, los auriculares. Vale, aquí vemos que el estuche tiene esto para colgar, después por eso incluyen la cinta por si lo queremos colgar. Y vamos a abrirlo. La verdad el estuche es bastante voluminoso. Y aquí tenemos los auriculares. Los auriculares vienen con protección. Esto amarillo está bien que lo pongan porque los bornes vienen protegidos. Así no se descargan. Normalmente ya vienen cargados. Al menos esta marca de auriculares llamando los auriculares cargados. Y aquí como vemos ya incluye una almohadilla. Después tenemos 6 juegos de almohadillas para buscar la que se adapta mejor a nuestro oído. Voy a retirar ya las protecciones. Pequeñitas. Vamos a ver si tiene alguna pantalla del estuche.
ya la retiré. Ya la retiré. Esto se pega en el dedo. Ya lo veis. Vamos a retirarlo. Y por lo visto el estuche no tiene ninguna pantallita. Tiene aquí unos LEDs que indican la carga. Supongo que al ser 4 pues indican que están a tope de batería. Pero aquí se llegan a ver. También es translúcida esta tapa. Está bien. Como podemos ver, a ver, lo voy a poner y a tapar aquí. Espero que se vea en el vídeo que hay la luz. Después está bien que se vea desde afuera. Bueno, vamos ya a ver las principales características de estos auriculares y después ya vamos a ver cómo emparejarlos con el teléfono. Bueno, como habrás visto en el unboxing, son auriculares de estos que se meten dentro del oído y son totalmente inalámbricos y también vienen con su estuche que los protege y los carga cuando no los usas. Los bajos tienen mucha presencia, los agudos suenan limpios y los medios, aunque algo más suaves, se escuchan bien. En general, un sonido que sorprende por el precio. Se conectan por Bluetooth 5.3 con un buen alcance y compatibilidad con prácticamente cualquier dispositivo móvil, tablet o portátil del mercado. Cada auricular tiene su propio micro, para llamadas van bien, incluso en ambientes con algo de ruido. Ahora bien, no tienen cancelación activa de ruido para la música. Eso quiere decir que el aislamiento es el típico pasivo. Como he dicho al principio, la batería es uno de sus puntos fuertes. Con una sola carga, cada auricular tiene para 10 horas seguidas de reproducción y con el estuche llegas a unas 45 horas. Aunque esta imagen pone 55, en realidad son 45. Lo puedes cargar por cable USB-C o de forma inalámbrica. Puedes controlar la música y las llamadas tocando el auricular. También se pueden usar por separado. Eso sí, no tienen pausa automática ni conexión a dos dispositivos a la vez. Al inicio ya he dicho que otro de sus puntos fuertes es la resistencia al agua. Según la certificación IPX8 que da el fabricante, esto quiere decir que te puedes duchar tranquilamente con ellos y hasta tienes que poder hacer pequeñas inmersiones, aunque yo no tengo muy claro que dentro del agua llegue el Bluetooth y se llegue a escuchar, pero bueno, en teoría un dispositivo que es IPX8 tiene que soportar pequeñas inmersiones. Eso sí, el estuche no es resistente al agua, así que el estuche mejor mantenerlo seco. El estuche es un poco grande, pero por eso seguramente tiene una buena carga de batería y además lo podemos cargar por USB-C o carga inalámbrica. Y hasta, como hemos visto al inicio, tiene una correa para colgarlo. Vale, para poderlos emparejar yo siempre recomiendo sacarlos del estuche y dejarlos aquí. Y después tener el teléfono muy cerca y vamos a dar a buscar nuevos dispositivos. Vincular nuevo dispositivo. Y enseguida los ha encontrado. Tozo T10. Voy a darle aquí. Permitir, sincronizar. Y ya vemos que para emparejarlo ha sido súper rápido. Activos y 100% de batería. Voy a probar la aplicación de Tozo a ver si los detecta. Estoy entrando en la aplicación de Tozo. No los detecta, normal, le tenemos que dar al símbolo de más y vamos a ver si los detecta. Enseguida los ha detectado. Esto es bueno de que los auriculares se puedan emparejar a la aplicación. Me ha detectado los dos auriculares, aquí vemos left y right. Después, de momento vamos bien. Aparte de poderlos controlar, seguramente se pueden actualizar. Vamos al engranaje de aquí arriba. Actualización por OTA. Estás utilizando la última versión, pero bueno, si hubiera una versión nueva, aquí la podríamos instalar. Esta es la ventaja de que los auriculares se pueden vincular a su aplicación, si no, no habría forma de actualizarlos. Encontrar mis auriculares, drenaje de agua por auricular. Esto no tengo ni idea de lo que es. Vale, como son sumergibles, pues esto está bien. Tienen una función para sacar el agua de dentro del auricular. Después aquí tendríamos que seguir las instrucciones que nos dan en pantalla y iniciar el drenaje. Esto no lo había visto en ningún otro modelo.
Si vengo aquí al apartado de inteligencia artificial, que yo no había visto que tuvieran inteligencia artificial, tenemos una guía que nos explica cómo grabar reuniones, cómo traducción en vivo, esto está bien, traducción cara a cara y chat de IA. O sea que, por lo visto, estos auriculares tienen funciones bastante interesantes de inteligencia artificial. Todo esto será cuestión de probarlo. Vale, pues todo esto lo probaré y si acaso haré un vídeo aparte para explicar las funciones de inteligencia artificial, que se me hace bastante interesante. Bueno, pues ya conocemos estos auriculares de Tozo, los Tozo T10, y si al principio tenían funciones que ya eran llamativas, como la capacidad de la batería, ahora que los hemos conectado al teléfono, la verdad, he visto funciones muy interesantes, como esta del drenaje del agua, que yo no lo había visto en ningún otro modelo de auricular, y también las funciones de inteligencia artificial, que están muy bien. Y después, si reunimos todas estas características y vamos a ver el precio que tienen estos auriculares, pues aún los hacen más atractivos, porque estos auriculares en Amazon tienen un precio habitual de 29,90 euros, o sea, casi 30 euros, pero normalmente llevan un cupón de descuento que te salen por un poquito más de 25, o sea que tener unos auriculares de estas características por 25 euros yo creo que está muy bien. Si te interesan, tienes el enlace abajo en la descripción. Y si este vídeo te ha sido de utilidad, ya lo sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo.